Buenos días, estimados hermanos espíritas. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares en esta mañana. Que la paz del Maestro Jesús esté con todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de estudio y oración. Es una alegría muy grande poder compartir nuevamente a través de este gran proyecto de difusión de la ciencia espírita de la Escuela Espírita Orientación Cristiana. Les saluda Elmer Fernández desde Tegucigalpa, Honduras. Como sabemos, pues la Escuela Espírita Orientación Cristiana es una institución sin fines de lucro creada el 15 de agosto de 1964 por la señora Medium Flavia Hernández Laínez. ¿Cuál es el propósito de esta institución? Bueno, el propósito ha sido formarse en grupos para investigar el espiritismo como ciencia, por supuesto, y para darla a conocer a la humanidad, tanto como obtener conocimientos sobre la supervivencia del alma. Y esta mañana, pues, vamos a dar inicio a nuestro estudio, primeramente con la oración inicial, a cargo de la hermana Hilda Durón, pero antes vamos a entrar en sintonía con nuestros cantos y ese hermoso himno de nuestra institución, que es un verdadero canto al progreso del espíritu, como bien lo dicen sus letras, evolución. Muy bien, damos inicio. Nuestra escuela y casa de oración nos depara algo grande en esta encarnación. Nuestro espíritu busca ansioso cumplir su misión. Como humano, como hombre, buscamos en tu nombre la ansiada salvación. La ansiada salvación. Quiera Dios que un día surjamos de la nada y nos sintamos como en los cuentos de hadas y despertar a un mundo superior. Gracias diremos entonces, mas esperemos siempre nos transformemos en nobles misioneros de las leyes del Señor, de las leyes del Señor. Estamos en un mundo de prueba y expiación, buscando cada día el progreso espiritual, comprendiendo ahora que nuestra alma es individual. Bienaventurado Dios de amor, en estos momentos nos dirigimos a usted con todo respeto y elevando nuestros pensamientos y sentimientos para darle gracias por nuestras existencias, por nuestras familiares biológicas y espirituales. Gracias Todopoderoso, porque tu santa voluntad permitió la creación de esta noble institución espírita que tanto bien nos hace, por contar con seres de luz que guían nuestras vidas. Perdón Todopoderoso, porque no progresamos lo suficiente y no somos lo que tú quieres que seamos. Suplicándote, Señor, por la paz, solidaridad y mucha fortaleza por tantos problemas de toda índole que tiene la humanidad entera. Te ponemos en tus manos los enfermos de nuestra congregación, los mismos sus familiares y en fin por todos. Te glorificamos,
te alabamos porque tu misericordia es para siempre. Y en el nombre de nuestro amado Jesús el Cristo, te lo hemos solicitado. Así sea. Muy bien, damos inicio entonces a la doctrina, como siempre hemos dicho, a ese estudio ordenado, ese estudio estructurado, serio sobre todo, que desde sus inicios se ha propuesto la institución. Hoy tenemos dos temas importantes. El primero se extrae del Libro de los Espíritus del maestro Allan Kardec y trata sobre la introducción del Libro de los Espíritus del ítem 6 al 9. Y nos lo impartirá nuestro hermano Jerónimo Durón. Recuerden siempre que para cada estudio que vamos a tener es necesario tener a mano el libro que estamos estudiando en ese momento. En este caso sería el Libro de los Espíritus. Asimismo, pues tenemos una segunda participación de la hermana Olimpia Barrientos con el tema El culto espírita, que se extrae de los libros El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, El Libro de la Esperanza de Chico Javier, El Consolador que prometió Jesús del Espíritu Emmanuel y Días Gloriosos de Divaldo Pereira Franco. Siempre va la misma recomendación, en este caso, tener a mano. Creo que ya a estas alturas todo el espírita pues ya debe tener esta literatura y sobre todo el libro El Evangelio según el Espiritismo. Vemos entonces cómo ambos temas se extraen de dos obras básicas de Allan Kardec y que son columna vertebral en la enseñanza espírita, el Libro de los Espíritus, que estructura el eje, todo este eje filosófico de la ciencia espírita, y el Evangelio según el Espiritismo, que comprende el eje moral. Entonces vean ustedes que cómo se complementan entonces las dos grandes temáticas de este día. Demos espacio entonces a los hermanos disertantes y veamos y escuchemos con atención entonces lo que tienen que decirnos. Hermanos, tengan muy buen día. Mi nombre es Jerónimo Durón. Soy miembro de la Escuela Espírita Orientación Cristiana. Inicialmente quiero agradecer a la Junta Directiva por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes estas ideas, estos pensamientos y las enseñanzas que derivan del maestro Allan Kardec. Y a la vez enviarles un cariñoso, afectuoso y respetuoso saludo a todos ustedes, mis hermanos, deseando que se encuentren bien con esas ideas positivas y siempre sobre la base del estudio. Hoy nos toca a nosotros participar en este día y con el tema es de la introducción al estudio de la doctrina espírita del Libro de los Espíritus de los ítems del 6 al 9. Empezaremos por decir, hermanos, el Libro de los Espíritus es el código de una nueva fase de la evolución humana y constituye la piedra fundamental. Este no es un libro común que se pueda leer de un día para otro, después olvidarlo o tenerlo guardado en una biblioteca. Como seguidores de la enseñanza del maestro Allan Kardec, nuestro deber consiste en estudiarlo, meditarlo, leyéndolo y releyéndolo continuamente. Podemos decir que antes de la publicación del Libro de los Espíritus en 1857, no había espiritismo y ni siquiera existía la palabra. Se hablaba de espiritualismo y neoespiritualismo de forma general y el cual ya fue abordado en enseñanzas anteriores. A continuación, hermanos, trataremos de desarrollar el ítem número 6 y que en el Libro de los Espíritus nos dice lo siguiente: los mismos seres que se comunican se designan como espíritus o genios y aseguran haber pertenecido por lo menos a algunos hombres que vivieron sobre la tierra. A continuación trataremos de resumir los aspectos más destacados
de este ítem y que en ellos encontraremos la existencia de Dios, creación del universo, elección de seres corporales, diferentes clases de espíritus, encarnación de los espíritus, diversas existencias, espíritus no encarnados o errantes, acción de los espíritus, su relación con los hombres. Entre los aspectos que podemos decir de Dios, que ya los conocemos y que son sus atributos y que son bastante estudiados en nuestra escuela, podemos decir que es eterno, inmutable, inmaterial. Ahora, en cuanto al universo, comprende a todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales forman el mundo visible o corporal, y los inmateriales el mundo invisible o de los espíritus. Este mundo espírita es el normal y primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. En el mundo corporal es solo un mundo secundario, el cual podría dejar de existir o no haber existido jamás sin alterar el mundo de los espíritus. Los espíritus sabemos que se revisten temporalmente de una envoltura material perecedera que se destruye con la muerte. Entre las diferentes especies de los seres corporales, ha escogido Dios a la raza humana para la encarnación de los espíritus, mismos que han llegado a cierto grado de desarrollo, y esto es lo que les confiere superioridad moral e intelectual sobre los demás. El alma, como sabemos, es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo no constituye más que su envoltura. En el hombre está constituido por tres aspectos bien importantes: el cuerpo o ser material, el alma o ser inmaterial, que es un espíritu encarnado en el cuerpo, el periespíritu, que es el lazo que une el alma con el cuerpo, que es el principio intermedio entre la materia y el espíritu. De esta forma es que el hombre posee dos naturalezas, una por su cuerpo, que participa de la naturaleza animal, cuyos instintos tiene, y por su alma, participa de la naturaleza de los espíritus. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales ni en poder, ni en inteligencia, ni en saber, ni en moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, conocimientos y proximidad a Dios por la prueba de sus sentimientos y amor al bien. En esto quiero recordar de alguna vez una experiencia que tuvimos. Estábamos en una sesión mediúnica y estaba don Jerónimo Murillo dándonos sus consejos, y un hermano le preguntó sobre los aspectos de la Biblia, y él con mucha humildad le dijo: hijo, de eso yo no te puedo decir nada. A mí pregúntenme de las plantas, que es lo que yo sé y les puedo ayudar. De la Biblia consúltenle o pregúntenle a San Cipriano. Continuando con el ítem número 6, en lo que es las diferentes clases de espíritus, las otras clases se alejan cada vez más de dicha perfección. Los de los rangos inferiores son propensos a la mayoría de nuestras pasiones: odio, envidia, celos y orgullo. Estos se complacen en el mal. Entre ellos los hay, asimismo, que no son ni muy buenos ni muy malos. Son inoportunos, la malicia y las inconsecuencias parecen ser su diversión. Son los traviesos y ligeros. Los espíritus no pertenecen perpetuamente a un mismo orden. Todos evolucionan.
Al pasar por los diferentes grados de la jerarquía espírita, este progreso se opera mediante la reencarnación, que es impuesta a unos como expiación y a otros como una misión. La vida material constituye una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. La reencarnación de los espíritus ocurre siempre en la especie humana. Sería un error creer que el alma o espíritu pueden reencarnar en un cuerpo animal. Esto era conocido en la antigüedad como la metempsicosis, en la que se creía en algunas religiones que el espíritu de una persona podía encarnar en un animal. Las diversas existencias corporales del espíritu son siempre progresivas y jamás retrógradas, pero la rapidez de su progreso depende de los esfuerzos que realice para alcanzar la perfección. Las cualidades del alma son las mismas del espíritu, que se haya encarnado. Así pues, el hombre de bien constituye la encarnación de un espíritu bueno, y el hombre perverso la de un espíritu impuro. El espíritu no encarnado o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes en el espacio, aún a nuestro lado. Los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incesante. Actúan sobre la materia y sobre el pensamiento, y constituyendo una de las potencias de la naturaleza, cuya causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora, y que solo encuentran una solución racional en el espiritismo. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los buenos espíritus nos incitan al bien, nos ayudan en nuestras pruebas. Los espíritus nos inducen al mal y nos alejan y se alegran de vernos caer. Continuamos ahora con el ítem número 7, que es la ciencia y el espiritismo. El hombre que crea que su razón es infalible se halla más cerca del error. Hasta los que profesan las ideas más falsas se apoyan en su razón. La oposición que hacen las instituciones científicas a la doctrina espírita, si no una prueba, al menos una fuerte presunción contra ella. Sin embargo, la doctrina espírita no levanta el insulto en contra de ellos, a cuyo poder o fuerza no se debe de temer. Tan pronto la ciencia sale de la observación material de los hechos, y como trata de juzgarlos y explicarlos, se abre el campo para las suposiciones, para las hipótesis, etc. Y cada sabio con su sistema quiere hacer prevalecer sobre los otros. Por eso, el verdadero criterio, el argumento sin réplica, lo constituyen los hechos. La ciencia propiamente dicha es incompetente para pronunciarse sobre el espiritismo y no ha de ocuparse de él, y su juicio, sea o no favorable, no pesaría en modo alguno. Sabemos que los avances científicos han ayudado mucho a la humanidad, pero el problema de ellos es que el científico quiere ver, tocar, pesar, medir. Vemos, por ejemplo, con los médicos que cuando tratan del alma o el espíritu, con sus bisturí tratan de buscar en el cuerpo del desencarnado ese ser, ese elemento, y al no encontrarlo, considera que el espiritismo no es una ciencia verdadera.
Sabemos que el espiritismo se basa por completo sobre la existencia del alma y su estado después de la muerte. Cuando surge un hecho nuevo que no corresponde a ninguna ciencia conocida para estudiarlo, debe el sabio prescindir de su ciencia y reconocer que es para él un nuevo estudio y no puede comprender o emprender con sus ideas preconcebidas. Esto es lo que se refiere, un breve resumen sobre lo que es la ciencia y el espiritismo. A continuación seguiremos con el ítem número 8, perseverancia y seriedad, del cual haremos una breve síntesis, recordando y reiterando lo que expresamos al principio de esta conversación. El libro de los espíritus es el código de una nueva fase en la evolución humana. Consecuentemente, su estudio debe ser sistematizado. ¿Qué es lo que caracteriza al estudio serio? Es la continuidad con lo que se hace. Muchas veces nos extrañamos de no obtener ninguna respuesta sensata a preguntas serias de por sí. Ahora, cuando se formulan al azar y entremezcladas con una multitud de otras preguntas que son absurdas. En esto me recuerdo mucho, hermanos, de una reunión que se hizo del libro de los espíritus, en el cual se participaron varias organizaciones espíritas en un local de esta ciudad. Un hermano que no es de nuestra congregación le hizo una serie de preguntas a un expositor que era extranjero, que no conocía nada de los aspectos nacionales. Y aquel señor este expositor quedaba sorprendido porque no sabía en principio qué era lo que le estaba preguntando y qué era lo que quería él tener de respuesta. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado con las preguntas. También, por otra parte, la pregunta debe ser compleja y requiere, para que se le aclare, otras preguntas adicionales y complementarias. El que desea aprender una ciencia debe realizar un estudio metódico de ella, empezando por el principio, siguiendo el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. Para esto debemos de fijarnos un horario, el tiempo, el lugar y el día. Sabemos que los espíritus superiores solo acuden a las reuniones serias, sobre todo aquellas donde hay entre sus miembros una perfecta comunión de pensamientos y sentimientos para el bien. Sabemos que la superficialidad de las preguntas ociosas los alejan, quedando el campo libre a la turba de espíritus embusteros y frívolos, los cuales están siempre al acecho para burlarse y divertirse a expensas de nosotros. Entonces, hermanos, ya para concluir esto de que debemos ser constantes, serios y tener la periodicidad del estudio, recordemos lo que nos dicen nuestros guías espirituales en este aspecto. Sed laboriosos y perseverantes en vuestros estudios. Con esto vamos a tener un nuevo conocimiento, vamos a adelantar o vamos a evolucionar moralmente e intelectualmente. Hermanos, ya para finalizar vamos con el último ítem, que es los acaparadores del buen sentido. Y en este caso, la literatura del libro de los espíritus nos dice: el movimiento de los objetos es un hecho confirmado. La cuestión es saber si en ese movimiento hay o no una manifestación inteligente. Sabemos como aprendices o estudiosos de la doctrina espírita que detrás de una manifestación inteligente hay una causa inteligente. Pero en este caso no se refiere a las comunicaciones verbales, ni de las que son escritas directamente por el medium.
pero hablaremos de los escritos obtenidos con la ayuda de un objeto cualquiera, puede ser un lápiz. La manera como los dedos del medio se colocan sobre esto afronta, como lo dijimos, la destreza más perfecta de poder participar, pero admitamos aún que por una agilidad pueda burlar la mirada más escrutadora. ¿Cómo explicar la naturaleza de las respuestas cuando están más allá de las ideas y conocimientos del medium? Sabemos que no son respuestas monosílabas, sino que de varias páginas escritas con la más sorprendente rapidez, espontáneamente, y sobre un asunto determinado. Lo extraño de estos hechos es que se producen por todas partes. ¿Serán o no reales estos hechos? Pero como dice el maestro Allan Kardec, para eso solo se tiene una cosa: ved y observad. Observad con frecuencia por más tiempo. Frente a esta evidencia, ¿qué responden los antagonistas? ¿Que somos víctimas del charlatanismo o juguetes de la ilusión? Y los incrédulos dirán que es mistificación. Pero ¿cómo puede ser mistificación? ¿Acaso los medios coincidieron o se pusieron de acuerdo de un extremo a otro del mundo para actuar de la misma manera? ¿Los mismos efectos? ¿Hablar de los mismos asuntos y en distintos idiomas? ¿Preguntas idénticas? ¿Con qué objetos se prestarían a esas maniobras? En este caso, vale la pena preguntarse si la doctrina espírita, que cuenta hoy con millones de adeptos, no los recluta sino solo entre los ignorantes. Sin embargo, hay personas sensatas y opiniones de individuos ilustrados que han estudiado y meditado, que pueden desvanecer las ideas de los incrédulos. Pero no se podría admitir la pretensión de los incrédulos porque no opinamos igual que ellos. Nos tratan de ineptos. Debido a esto, hermanos, y para recordarles que siempre nuestras entidades espirituales nos recomiendan el estudio. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día, buena tarde, buena noche, tengan todos y todas, hermanos espíritas y no espíritas que están en sintonía a través de este medio de comunicación. Continuando en el proceso de divulgación de la doctrina espírita, hoy estudiaremos un tema titulado Culto espírita o Evangelio en el hogar. El mayor milagro de Jesús es la transformación moral del hombre a través de su palabra expresada en su Evangelio. En el libro de la Buena Esperanza hace mención del primer capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Yo no vine a destruir la ley. Estudiando esta obra básica nos damos cuenta que existen las leyes divinas. Por lo tanto, si son violadas, obviamente tendremos que someternos a las consecuencias producto de esa violación de las leyes. Así como dijo Cristo, yo no vine a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Igualmente, el espiritismo dice, yo no vine a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla. Lo vamos a encontrar en el capítulo 1, ítem 7. Bueno, Jesús dijo, no he venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. El Cristo fue el iniciador de la moral más pura y más sublime, la moral evangélica cristiana que debe renovar el mundo, aproximar a los hombres y hacerlos hermanos, que debe hacer brotar de todos los corazones humanos la caridad y el amor al prójimo.
crear entre todos los hombres una solidaridad común, en fin, de una moral que debe transformar la tierra y hacer de ella una morada para espíritus superiores a los que hoy la habitan. Bueno, igualmente el espiritismo dice: yo no vine a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que se dijo bajo la forma alegórica. Viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. El espiritismo es la palanca de que Dios se sirve para hacer avanzar a la humanidad. El Evangelio en el hogar. El culto espírita, expresando veneración a los principios evangélicos que él mismo restaura, apela para lo íntimo de cada uno a fin de manifestarse. Nadie precisa preguntar la manera de ennoblecerlo con más grandeza, porque reverenciarlo es conferirle fuerza y sustancia en la propia vida. El culto del Evangelio en el hogar es una reunión familiar en la cual se procura la oración en conjunto y el estudio del Evangelio según el espiritismo a través de charlas edificantes y meditación elevada. La familia es una reunión espiritual en el tiempo y, por esto mismo, el hogar es un santuario. Muchas veces, mayormente en la tierra, varios de sus componentes se alejan de la sintonía con los más altos objetivos de la vida. Sin embargo, cuando 2 o 3 de sus miembros aprenden la grandeza de sus posibilidades de elevación, congregándose íntimamente para las realizaciones del Espíritu Eterno, son de esperar maravillosas edificaciones. El Evangelio realizado en el ambiente doméstico con constancia y puntualidad traerá muchos beneficios, entre los cuales podemos citar: permitirá una amplia comprensión de las enseñanzas del Maestro Jesús para hacer su práctica ejemplificante en el ambiente en que se vive. Mostrará a las personas unidas por los lazos consanguíneos la necesidad de una vivencia armoniosa, posibilitando a cada una de ellas la superación de las barreras, de los desentendimientos y de los desajustes que puedan existir entre ellos, despertando el sentimiento de fraternidad que debe unir a las criaturas dentro de un hogar cristiano. Orientará las vidas por la conducta cristiana desde tierna edad, lo que posibilitará evitar la aparición de muchos defectos latentes en el espíritu, sanando el mal antes que aparezca. Si por ventura surgiesen tendencias negativas a pesar de la orientación evangélica, los familiares encontrarán elementos seguros en la moral cristiana para superarlos. Enseñará a vivir y convivir con toda la familia humana, haciendo a las personas que la practican conscientes de que todos somos espíritus deudores ante las leyes universales y por tal motivo debemos conducirnos dentro de actitudes ejemplares, amando y perdonando, soportando y comprendiendo los reveses de la vida. Más allá de eso, con la ampliación de los conocimientos evangélicos, estos se podrán ofrecer con mayor seguridad a los que de ellos necesitaren. Atraerá, cuando es practicado en fecha y horario semanal preestablecidos para la convivencia familiar, espíritus elevados que a todos protegerán y aportarán, pues por su presencia se apartarán los espíritus menos felices que estimulan la desunión y discordia. El ambiente familiar se convertirá en un puesto avanzado de luz donde los espíritus dedicados al bien estarán siempre presentes.
Proporcionará momentos de paz y comprensión a través de la oración y el estudio evangélico, haciendo que las personas reciban más fácilmente las inspiraciones benéficas sugeridas por los espíritus protectores para una vivencia más tranquila y de patrón vibratorio más elevado, lo que contribuirá a la obtención de un mundo mejor. Continuando, queridos hermanos, con este estudio, a continuación vamos a analizar o a estudiar las diferentes ocupaciones que tiene el ser humano en este planeta Tierra. Mencionaremos algunas obligaciones, algunos deberes, dependiendo de las actividades a que nos dedicamos. A continuación, iniciaremos con la primera dedicación. Y vamos a hablar sobre las madres. El culto espírita invita a todas las madres y nos dice: Madre, ¿aceptarás los encargos y los sacrificios del hogar, amando y ayudando a la humanidad, en el esposo y en los hijos que la sabiduría divina te confió? En el ambiente hogareño, el corazón de la madre tiene que ser el exponente divino de toda la comprensión espiritual y de todos los sacrificios en bien de la paz de la familia. Dentro de esa esfera de acción, en la más santificada tarea de renunciamiento personal, la mujer cristiana enciende la verdadera luz para el camino de sus hijos a lo largo de la vida. La misión de la madre se resume en dar siempre el amor de Dios, Padre de infinita bondad, que depositó en el corazón de las madres la sagrada esencia de la vida. En los trabajos del mundo existen aquellas que se dejan llevar por el egoísmo del ambiente exclusivista. Con todo, es preciso despertar a tiempo, de modo de no enviciar la fuente de la ternura. La madre terrestre debe comprender ante todo que sus hijos, primeramente, son hijos de Dios. Desde la infancia tiene que ir preparándolos para el trabajo y la lucha que les aguardan. Ya en sus años iniciales debe enseñar al niño a huir del abismo de la libertad sin restricción, controlando sus actitudes y poniendo orden en su mente, pues esa es la oportunidad más propicia para sentar las bases de una vida. Ha de sentir a los hijos de otras madres como si fuesen los suyos propios, sin abrigar en modo alguno la falsa creencia de que los hijos de ellas son mejores y están más altamente dotados que los de las demás. Enseñará la más pura tolerancia, pero no dejará de ser enérgica cuando sea esto necesario en el proceso de la educación. Vista la heterogeneidad de las tendencias y la diversidad de temperamentos que hay entre los niños. Se sacrificará por la paz de sus hijos, de todos los modos a su alcance, sin quebrantar la pauta de grandeza espiritual de su tarea, enseñándoles que todo dolor es respetable, que todo trabajo edificante es divino y que toda dilapidación constituye una falta grave. Les enseñará el respeto por el infortunio ajeno, a fin de que ellos también sean amparados en el mundo, en la obra de amargura que les espera, hora común a todos los espíritus encarnados. En los problemas del dolor y el trabajo, de la prueba y la experiencia, no debe conceder la razón a ninguna queja de sus hijos sin antes analizar desapasionadamente y minuciosamente la cuestión, y elevará los sentimientos de ellos hacia Dios sin permitirles estacionarse en la futilidad o en los prejuicios morales de las situaciones transitorias del mundo. Será en el hogar el buen consejo sin parcialidad, el estímulo al trabajo y la fuente de armonía para todos. Buscará en la piadosa Madre de Jesús el símbolo de las virtudes cristianas,
transmitiendo a los que la rodean los dones sublimes de la humildad y la perseverancia, sin preocuparse en absoluto por las pequeñas glorias efímeras de la vida material. Al cumplir ese programa de esfuerzo evangélico, aun suponiendo que fracasen todas sus consagraciones y renunciamientos, corresponde a las madres incomprendidas entregar el fruto de sus labores a Dios y prescindir de todo juicio del mundo, pues el Padre de misericordia sabrá evaluar sus sacrificios y bendecirá las penas que le han tocado en la sagrada institución de la vida familiar. Buen día. A todos los dirigentes, a través de tu palabra dirigirás a todos los miembros de la organización a que pertenezcas, induciéndolos a alcanzar objetivos encaminados al desarrollo de acciones en beneficio de la colectividad. Bueno, legislador, no harás de la autoridad instrumento de opresión. Bueno, administrador, respetarás la posesión y el dinero, empleando los recursos en el bien de todos con el debido discernimiento, honradez y respeto. Maestro, enseñarás construyendo. La educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Por lo tanto, la renovación de la humanidad solo se procesará con el ejemplo de los padres, maestros, educadores, familiares, ciudadanos. Maestro Allan Kardec. Cuando los maestros de escuela del mundo se despreocupen por completo de los cuadros administrativos, de los subsidios oficiales, del escalafón salarial, de las posiciones importantes en el magisterio, de las promociones y demás, para considerar a sus alumnos hijos auténticos de su corazón, será acertado pensar en el establecimiento de instituciones docentes de ese tipo, pues habrá mucho amor en las almas para asegurar el buen éxito de las iniciativas. En el ínterin, esos maestros de escuela del mundo, tomando en cuenta las legítimas excepciones, no pasan de ser todavía meros servidores del Estado, angustiados por la competencia del profesionalismo en la sagrada misión de enseñar, instruyen al intelecto, pero por lo general aún no saben iluminar el corazón de sus alumnos debido a que necesitan adquirir su propia luz. La hermana Joana de Angelis nos dice: la educación intelectual, artística, profesional desempeña un importante papel en la realización del ser humano, pero es la de naturaleza moral, que no se encuentra en los libros y sí en los ejemplos, la que lo libertará de los condicionamientos negativos, equipándolo con los instrumentos indispensables a su sublimación. La mejor escuela sigue siendo el hogar, donde la criatura debe recibir las bases del sentimiento y del carácter. Los establecimientos de enseñanza instituidos en el mundo pueden instruir, pero únicamente la escuela de la familia es capaz de educar. De ahí que la universidad esté en condiciones de formar al ciudadano, mas solo el hogar puede hacer al hombre. En su grandiosa tarea de cristianización, es esa la profunda finalidad del espiritismo evangélico, en el sentido de iluminar la conciencia del ser, a fin de que el hogar se rehaga y el nuevo ciclo de progreso espiritual se traduzca entre los hombres en hogares cristianos para la nueva era de la humanidad. Bueno, pensador, no desviarás las convicciones que te ennoblecen. Buen día, buena tarde, buena noche. Científico, ennoblecerás esta sagrada misión
con mucho amor, respeto por la vida, la salud. Descubrirás caminos nuevos sin degradar la inteligencia. Perdón. La medicina humana, comprendida y aplicada con arreglo a sus finalidades superiores, constituye una noble misión espiritual. El médico honrado y sincero, amigo de la verdad y que se consagra al bien, es un apóstol de la divina providencia, de la que recibe la asistencia e inspiración necesarias, sean cuales fueren los principios religiosos que haya abrazado en su vida. Médico, vivirás en la dignidad de la profesión sin negociar con los dolores de los semejantes. Magistrado, sustentarás la justicia. Abogado, preservarás el derecho. Escritor, no mojarás la pena en el lodo del viciado ni el veneno de la injuria. Poeta, convertirás la inspiración en fuente de luz. Que tu palabra siempre sea la verdad, por lo tanto, cultivarás la verdad. Orador. Artista, exaltarás el talento y la sensibilidad sin corromperlos. El artista verdadero es siempre el medium de las bellezas eternas y su trabajo en todos los tiempos ha sido tañer las cuerdas más sensibles del sentimiento humano, elevándolo de la tierra hacia lo infinito y despertando en todos los caminos el impulso de los corazones hacia Dios en sus supremas manifestaciones de belleza y sabiduría, de paz y de amor. Cuando se es jefe, serás humano y generoso sin huir de la imparcialidad y de la razón. Mantendrás siempre la disciplina entre tú y tus subalternos. Bueno. Debemos honrar nuestro trabajo independientemente cual sea. Operario, no robarás el tiempo envileciendo la tarea. Debemos ser buenos administradores con lo que Dios nos provee, ya sea bastante o sea poco. En este caso, hablaremos del labrador. Protegerás la tierra. Todo hombre tiene en la tierra una misión grande o pequeña, cualquiera que sea, siempre se le ha dado para el bien, es pues faltar si la falsea en su principio. Esto nos lo dice el maestro Allan Kardec. ¿Y qué decir de los comerciantes? Ser comerciante no es malo. Malo es lucrarse, aprovecharse de la ocasión. Por lo tanto, comerciantes, no incentivarás el hambre o el malestar a pretexto de lucro. Bueno, y como todo país, se tienen que respetar las leyes humanas, las leyes de cada país, y por lo tanto vamos a hablar de cobrador de impuestos. Aplicarás los reglamentos con equidad y como dijo el Maestro Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Buen día. Medium, serás sincero y leal a los compromisos que abrazas, evitando pervertir los talentos del plano espiritual en el profesionalismo religioso. Bueno, por lo tanto, el culto espírita posee un templo vivo en cada conciencia, en la esfera de todos aquellos que abrazan sus instrucciones de conformidad con las enseñanzas de Jesús. Y Él nos dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, y toda su teología
se resume en la definición del Evangelio, a cada uno según sus obras. Bueno, en conclusión, todas nuestras acciones deben de realizarse en el cumplimiento de las leyes divinas y las leyes humanas. Para este tema, queridos hermanos, las obras consultadas son las siguientes: el Evangelio según el Espiritismo, que ya todos lo conocemos, del maestro Allan Kardec; libro La Esperanza, psicografiado por el hermano Francisco Cándido Javier, dictado por el Espíritu de Emmanuel; El Consolador que prometió Jesús, psicografiado por el hermano Francisco Cándido Xavier, dictado por el Espíritu de Emmanuel; Días Gloriosos, psicografiado por el hermano Divaldo Pereira Franco, dictado por la hermana Joana de Ángelis. Bueno, queridos hermanos, hermanas, quiero decirles, el espírita no es mayor ni mejor que nadie, pero tiene la obligación de ser cada día mejor de lo que era antes. Bueno, queridos hermanos, hermanas, les habló Olimpia Barrientos Gutiérrez, miembro de la Escuela Espírita Orientación Cristiana. Deseo que la serenidad de Jesús y la confianza en Dios nos acompañen siempre. Agradeciéndole su atención. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestros hermanos disertantes de este día, al hermano Jerónimo Durón y a la hermana Olimpia Barrientos, quienes con mucha entrega y disciplina y con mucho amor han tenido a bien ilustrarnos en este día con estas temáticas tan importantes, con estas enseñanzas espíritas tan necesarias para todos y cada uno de nosotros. Como hemos dicho antes, tales temáticas fueron abordadas de dos obras fundamentales en el estudio de la doctrina espírita. Uno, el libro de los espíritus, y el otro, el libro El Evangelio según el Espiritismo. El hermano Jerónimo nos daba a conocer en el libro de los espíritus y manifestaba pues que este representa prácticamente una nueva fase de la evolución humana, un nuevo comienzo. Es por ello que Dios en su infinita bondad, en su infinita benevolencia, permite a un codificador que venga a la tierra a realizar este gran trabajo. En este caso estamos hablando del maestro Allan Kardec, a quien se le dio esta misión de codificar la ciencia de los espíritus. Además, pues nos argumenta también el hermano Jerónimo que no hay solamente que leer, no hay solamente que leer por leer, sino estudiar, analizar, meditar, releer. Yo creo que todavía estos libros tienen mucho que decirnos. Creo pues que nos ha quedado claro en la introducción que da a conocer el hermano Jerónimo, introducción que nos va a llevar siempre por la senda de la creación del universo, la acción de los espíritus superiores. Hemos entendido que existen espíritus superiores, espíritus inferiores, existen distintas existencias también. Asimismo, pues, demuestra que la razón por sobre todo es indispensable para el ser humano, el estudio continuo, asimismo,
y sobre todo también el estudio disciplinado. Son criterios que nos van a permitir lograr esos grandes objetivos de transformación moral. A su vez, la hermana Olimpia también refiere en su participación dos temas. Los temas están, fíjense ustedes que los temas están verdaderamente cercanos uno del otro, ya que el culto en el hogar del que habla la hermana Olimpia inicia en la comprensión del estudio de una doctrina. ¿Y de qué doctrina estamos hablando? De las enseñanzas espíritas, por supuesto. Recordemos que lo que se procura es la oración, la unidad, la armonía del familiar, una conexión con lo alto, es lo que se busca. Muchos valores morales ilustró la hermana Olimpia el día de hoy, valores que van a construir y a allanar ese camino de nuestra evolución. Creo que cuesta mucho, por supuesto, es un trabajo muy, muy arduo el que nos queda por hacer. Sin embargo, no está vedado para nadie. Solo se requiere deseo y buena voluntad, como bien registra la disertación a la hermana Joana de Angelis, que señala que la mejor escuela sigue siendo el hogar. Entonces, del hogar van a salir todas las enseñanzas, toda esa generación de valores que hoy en día se necesita tanto, que necesitamos tanto en nuestras sociedades. De manera que una vez entendida la filosofía y atendiendo a la moral, podríamos decir que hemos avanzado mucho. Y me quedo con la conclusión de ambos hermanos, la conclusión que ambos proporcionan en el estudio de hoy, y es sobre el proceder y las acciones del ser humano. Entendemos que no puede el proceder del ser humano ir alejado de las leyes de Dios. De ello depende la transformación moral, la transformación espiritual y el progreso del mundo. Empecemos entonces, pues, por algo. Empecemos por hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Bueno, es todo lo que está conforme con las leyes de Dios. Eso es el bien. Lo demás es todo lo contrario. Gracias entonces nuevamente a los hermanos. Deseamos que sigamos conectados. Gracias hermanos también por su atención en esta jornada doctrinaria a través de estos entornos virtuales por los que pretendemos seguir estando cerca de alguna manera. Nos preparamos entonces con la oración final que está a cargo de la hermana Hilda Verónica Durón. Recordemos entrar en armonía con lo alto, con el Hacedor del universo. Es importante también que aprendamos a tener en cada sesión espírita, en cada doctrina espírita, pues nuestra agua fluidificada, que en este momento lo necesitamos mucho, tanto para nuestra salud física como también para nuestra salud espiritual. Si sufres, no te desesperes, ora y confía en Dios, que Él te dará
la eterna felicidad, viviendo en amor y paz. Si sufres, no te desesperes, ora y confía en Dios, que Él te dará la eterna felicidad, viviendo en amor y paz. Aprende, hermano, a dar, haz lo mejor que puedas, libérate y cambia tu actitud mental. El mundo espera mucho de ti, que tengas alegría en tu alma y paz en tu corazón, y paz en tu corazón. Pides deseo de servir, voluntad para levantarte y mucho amor para entregarte, creciendo en la fe para un mañana mejor. Aprende, hermano, a dar, haz lo mejor que puedas, libérate y cambia tu actitud mental. El mundo espera mucho de ti, que tengas alegría en tu alma y paz en tu corazón, y paz en tu corazón, Y paz por un mañana mejor. y paz El mundo espera de en ti, tu corazón. y paz en tu corazón. Padre nuestro, glorificado, alabado y santificado sea tu nombre. En este día queremos agradecerte la oportunidad que nos diste de haber asistido al estudio de la ciencia espírita que tanto nos fortalece. Agradecemos a los seres espirituales que nos asistieron. Te damos gracias porque permites que nuestros guías espirituales nos protejan. Gracias por la vida, por los alimentos, por nuestra congregación, que es nuestra familia. Te pedimos perdón por las fallas que cometemos, porque teniendo el conocimiento fallamos. Padre misericordioso, te pedimos fortaleza para todos los seres que atienden en esta pandemia, ya sea directa o indirectamente. Por los enfermos en los hospitales,
por los desencarnados, especialmente nuestros hermanos espirituales, para que pronto reconozcan que han vuelto a su verdadera morada. Tú eres un Padre bueno y de misericordia, y conoces nuestras necesidades, por eso las dejamos en tus manos. Fortalece nuestra salud mental, espiritual y física, que sean depositados los fluidos que cada uno necesita en este vaso con agua. Te glorificamos y te alabamos, Padre. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo. Así sea. Muy bien, hermanos, ha sido un placer una vez más estar reunidos. Agradecemos su atención. Hasta una próxima emisión. Me despido con nuestro lema, con el lema de nuestra institución, hacia Dios por el amor y la ciencia. Hasta pronto.